Amigos y hermanos, bienvenidos a esta nuestra reunión virtual. Bendecimos el nombre de nuestro Señor porque nos permite una vez más reunirnos de esta manera. Quiero invitarle para que me acompañe a orar y así entregarle este momento a nuestro Dios. Padre, en esta mañana bendecimos tu nombre. Declaramos tu gloria, tu poder, tu magnificencia. Proclamamos que tú eres nuestro Dios. Eres el Señor de la creación. Eres el autor de la vida. Y a ti, Señor, damos honor, damos pleitesía a tu nombre porque tú eres nuestro Dios. Queremos exaltarte, Señor. Queremos glorificarte. Queremos que tu presencia, Señor, sea notoria en cada hogar, en cada persona, Señor, que se conecta a través de este medio. Y queremos, Señor, que tu nombre sea bendecido desde el comienzo de esta reunión hasta el final. Que tú seas enaltecido, que tú seas glorificado. Que tu palabra, Señor, haya cabida en cada corazón. Que te podamos alabar y bendecir tu nombre, porque tú eres el Dios grande, porque tú eres el Dios temible, porque tú eres el Rey de los reyes, porque tú eres el Señor de los señores, porque tú eres el autor de la vida, porque tú reinas, porque tú gobiernas, porque sin ti, Señor, nosotros no somos nada, porque tú eres el alto y sublime, eres el soberano, el Dios grande y temible. A ti te exaltamos, a ti te glorificamos y te entregamos esta reunión. Amén y amén. Ahora quiero invitarles para que me acompañen en la lectura del Salmo capítulo 149, los versículos 1 al 6. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria, y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas, y espadas de dos filos en sus manos. Bendecimos al Señor, exaltamos al Señor. Nos habla la palabra de que su alabanza sea en la congregación de los santos. A Él le alabamos, nos alegramos en el nombre de nuestro Señor y a Él bendecimos en esta mañana. Le invitamos para que usted, juntamente con el ministerio de alabanza de nuestra congregación, pueda alabar al Señor ahí donde se encuentra. Mis hermanos, muy buenos días. Al Dios del cielo y de la tierra sea toda la gloria, la honra y la alabanza esta mañana. Mañana de adoración, mañana de reconocer cuán grande, cuán maravilloso es nuestro Dios. A ese Dios amoroso, a ese Dios que tiene control de todas las cosas. No hay nadie como nuestro Dios, no hay nadie como Él. Le invitamos a que cante al Señor con nosotros. Queremos darte gloria y alabanzas, levantando nuestras manos, adorándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, oh grande tus milagros son, Señor.
Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, oh grande tus milagros, oh, no hay nadie como tú, no hay otro como Altísimo, Altísimo, oh milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no lo hay, no hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor, no hay nadie como tú. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie que pueda asemejarse a ti, Señor. Dios grande y todopoderoso. Es la invitación para que hoy te entrones en nosotros, Señor. Para que entres a nuestra casa. Para que tomes todo el control de nuestra vida. Te necesitamos. Necesitamos de ti, Señor. Anhelamos tu presencia en nuestras vidas. Nuestra familia hoy te necesita, Padre. Entra en nuestra casa. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi casa. Caminar en santidad. Yo quiero amarte solo a ti. En ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor.
pequeño y nada más. Dame de tu paz, dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Hoy haz un milagro en mí. Ven, entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Haz un milagro en mí. Haz un milagro en mí. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu obrar en nuestras vidas. Que nuestros ojos sean abiertos, nuestros ojos espirituales, para ver tus obras maravillosas, tus obras que son asombrosas. Temibles son las obras de Jehová. Venimos ante ti, Señor, para alabarte y proclamar la hermosura de tus obras. Cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas, Señor, son tus obras, cuán asombrosas son tus obras. Dele ese grito de júbilo al Señor. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Canta la gloria de su nombre. Con él gloria en su alabanza. Decid a Dios. Cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantar la gloria de su nombre. Por él gloria en su alabanza. Decid a Dios. Cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas. Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre, toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre, toda la tierra canta su nombre, toda la tierra canta su nombre. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantar la gloria de su nombre. Por él gloria en su alabanza. Decid a Dios. Cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras. Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta su nombre, toda esta tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre, toda la tierra
toda la tierra le adorará y cantará al Dios vivo y lleno de amor y de misericordia. Y después de este tiempo de alabanza, nuestro pastor Fabio Enrique Calderón Loaiza compartirá la palabra del Señor. Le invitamos para que disponga su corazón y sea receptivo a la palabra de nuestro Señor. Amigos, hermanos, familia Benecer, que Dios nos bendiga. Es un gusto para mí compartir el mensaje de la palabra del Señor en el día de hoy y les invito para que leamos en el capítulo 42 del libro del profeta Isaías los primeros 9 versículos que dicen de la siguiente manera: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará, ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que les tiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia. Te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. El carácter afable del siervo es el tema para el día de hoy. El pasaje que acabamos de leer es considerado el primero de los cánticos que Isaías recibió bajo la inspiración del Espíritu de Dios y que hacen mención al Mesías. Hay 4 cánticos. El segundo de ellos lo veremos en el capítulo 49, versículo 1 al 6. El tercero en el capítulo 50, versículos 4 al 9. Y el cuarto en el capítulo 52, versículo 13 hasta el capítulo 53, versículo 1 al 12 de este libro de Isaías. El tema principal de toda la Biblia es el Señor Jesucristo. Isaías fue dado como profeta a la nación de Israel, al pueblo del Dios que tanto él mismo amó. Y este hombre lleno de la presencia de Dios recibía la palabra y la transmitía a un pueblo cuyo corazón se había endurecido y a un pueblo al cual el Señor estaba hablando constantemente. Muchas de las cosas que nosotros vemos en el libro del profeta Isaías ya tuvieron cumplimiento. Hay otras que tendrán cumplimiento más adelante. Pero en medio de esa función profética, de ese ministerio profético que Isaías estaba cumpliendo bajo la guianza del Señor, él le hablaba al pueblo, Dios le daba el mensaje, hablaba también de un hombre que estaba allí gobernando y al cual Dios llamó su siervo y era el rey Ciro. Y Ciro no era creyente, no conocía al Señor, pero Dios le estaba usando porque Dios puede usar aún a personas
que no le han recibido para cumplir el propósito de Él en su pueblo, en tu vida o en mi vida. En medio de todo esto, el profeta se va dando cuenta que hay alguien que aparece en esas revelaciones especiales que Dios está dando. Y ese alguien es una víctima. Es alguien inocente que va a pagar por otros. Es alguien que en un momento dado toma un lugar de sustituto por medio del cual Dios va a liberar, va a traer al pueblo, no solo de Israel, sino a la humanidad, luz en medio de las tinieblas reinantes. Y ese es el Señor Jesucristo. A través de la historia de la humanidad, la gente que ha estudiado este libro, y especialmente estos cánticos, y el primer poema o cántico que aparece acá, el 42, que Isaías nos habla del carácter afable del siervo, surgen diferentes posiciones, diferentes interpretaciones. Los judíos utilizaban la hermenéutica judía y para ellos Isaías está hablando de el pueblo de Israel que Dios va a utilizar para cumplir un propósito específico en medio de la humanidad. La hermenéutica cristiana, que es una herramienta que Dios da para la interpretación del texto bíblico, o que los hombres que estudian letras, estudian la escritura, la utilizan, nos dice que es específicamente referente al Mesías, al Señor Jesucristo. La hermenéutica central nos muestra a Jesús en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 21, cuando él ha entrado a la sinagoga y lee el rollo del profeta Isaías y luego, puesto en pie en medio de los que allí están, dice: hoy se ha cumplido ante sus ojos esta palabra. Y nosotros, mis queridos hermanos, sabemos que lo que hemos vivido, lo que hemos recibido, es el cumplimiento de todo lo que el profeta Isaías y otros profetas recibieron de parte de Dios Padre relacionado con el Señor Jesucristo, y es esta salvación tan grande que hoy nosotros disfrutamos. El Targum judío antiguo, que es la interpretación en arameo de la Biblia hebrea, considera aquí en este cántico que el siervo es el Mesías futuro. Y cuando Isaías abre sus labios para hablar de lo que Dios le está mostrando, entendemos nosotros que el Padre nos está haciendo la presentación de alguien a quien Él llama: he aquí mi siervo. El Señor llama al pueblo, a las costas, a todo el mundo, y le dice: he aquí. En otras palabras, estudien, tengan su atención en mi siervo. Claramente es una referencia a Jesús. Cuando nosotros vamos al libro de Mateo, en el capítulo 12, versículos 16 al 21, encontramos que los fariseos trataron de destruir a Jesús. Era su deseo, y el Señor continuó su ministerio de liberación, de sanidad, de predicación de las buenas nuevas, y le pedía a la gente que no le descubriesen, y sencillamente lo hacía porque su tiempo para ser sacrificado aún no había llegado. Y qué maravilloso es que allí el Señor recuerda estas palabras que el profeta Isaías muchos años atrás dijo referente a Él. Es el cumplimiento, es lo que Él, el Señor, que habla y que no miente, que cuando Él dice algo lo cumple, había dicho y había llevado a cabo. El mismo Señor se describe como un siervo. Cuando la madre de uno de sus discípulos fue ante Jesús para pedir que en su reino se sentase el uno a la derecha
y el otro a su izquierda. Él da una lección a esta señora diciéndole que no le correspondía a él definir esto. Y luego sus discípulos entran en una contienda porque ellos aspiraban a tener lugares de preeminencia en el reino de los cielos. Y Jesús dice, dándoles esa lección de humildad y de servicio, que el grande es aquel que sirve, que es siervo. Mis hermanos, amigos, el mayor, como lo dijo el mismo Jesús en Mateo capítulo 23, versículo 11, es el que es siervo. Y Jesús como siervo no solo es un ejemplo, y no solo es un ejemplo por la obra redentora en favor nuestro, sino que es un ejemplo porque sigue sirviéndonos con su constante amor, con su cuidado, con la guía y como la manera como intercede por cada uno de nosotros, estando sentado a la diestra del Padre desde el momento de su ascensión, cuando ante los ojos de los discípulos fue levantado y llegó allí y está al lado de su Padre. Iglesia, no estamos solos. Iglesia, tenemos al Señor siempre a nuestro lado, siempre ministrándonos. Amigo que no ha recibido al Señor, esa soledad que te invade solamente la llena el Dios del cielo. Esa vida que tú llevas, que muchas veces quieres cambiarla y no has podido, no la vas a cambiar en tus fuerzas, no la vas a cambiar porque tú quieras. Se cambia cuando uno llega a Cristo y Cristo entra en nuestro corazón, lo recibimos como el Señor y el Salvador, y al hacerlo hace morada en nosotros y nos da una vida totalmente nueva. Nosotros encontramos tres cosas que sobresalen en este cántico de Isaías capítulo 42. Lo primero, la identidad del siervo. Ese versículo 1, el Señor está diciendo, mi siervo. Se identifica diciendo que no es alguien que se levantó a servir filantrópicamente o esperando remuneración de los hombres o esperando el reconocimiento de los demás, sino que Él habla de su siervo, de su Hijo, el Padre, que vino a este mundo a servir de acuerdo al propósito divino que el mismo Padre estableció, era reconciliar al mundo con Él, y solamente se logra a través del Señor Jesucristo. Él, el amado siervo, vino, pero no vino por su propia cuenta, fue enviado. Y Él, el mismo Padre, le está hablando a Isaías y le dice, ese es mi siervo, yo le voy a sostener, yo le sostendré. Qué belleza, hermano, qué maravilloso es Dios. Cuando Él envió a su Hijo, no lo dejó desamparado en ningún momento. Cuando Él habla a tu vida y habla a mi vida, no nos deja desamparados, no nos deja olvidados, no nos deja solos en medio de nuestra labor. Él sostuvo al Señor Jesucristo como su siervo en su humillación. Cuando Él vino, se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Pero el Padre siempre estuvo con su Hijo sosteniéndole. Para Jesús fue real. Pasaba tiempo en comunión con su Padre. Y el mismo Jesús nos enseña a nosotros que Él vino a hacer la obra de su Padre. Y dijo muchas veces, mi Padre y yo hasta ahora trabajamos. Hermano que me escuchas, pastor, amigo, líder, cuando tú sientes que lo que estás haciendo te envió Dios a hacerlo y quizás no encuentras, no ves en la gente todo el apoyo que tú quisieras, hay alguien que siempre nos está sosteniendo. ¿Sabes? Podemos estar seguros y confiados de Él. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Efesios o de Éfesos, allí él le está diciendo a los hermanos, hablando de la familia, que el hombre debe cuidar a su esposa, debe sustentarla
así como Cristo hace con su iglesia. Y no solamente debe sustentarla. Mira lo que nos dice él acá. Mi escogido, yo le sostendré, en quien mi alma, mi escogido, en gran manera mi alma tiene contentamiento. Y qué lindo cuando uno vive una vida de obediencia ante el Dios del cielo que nos ha llamado. Cuando vivimos una vida de comunión estrecha con Él y Él puede decir, me agrado en ti. Aquí, años antes de que Jesús viniese aquí a la tierra, ya el Padre estaba diciendo, es en mi siervo en quien yo tengo un gran contentamiento. Estaban profundamente conectados con el amor y la aprobación del Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, el Dios Trino, en una forma sobrenatural, obrando, trabajando siempre en favor tuyo y en favor mío. Dios siempre se ocupa de nosotros, mis hermanos, y esta complacencia la vemos nosotros cumplida cuando Jesús se acerca en el capítulo 3 del Evangelio de Mateo, versículo 17, a Juan el Bautista y le dice, es necesario que yo cumpla con todas las cosas. Y Juan le decía, ¿cómo voy a bautizarte yo a ti? Sí, es necesario que lo hagas. Y cuando Juan bautiza a Jesús allí en el Jordán, y Jesús sale de las aguas, se abrieron los cielos y se escuchó esa voz que decía, he aquí mi Hijo, en el cual tengo complacencia. Cuando nosotros, hermanos míos, leemos el capítulo 17 del Evangelio de Mateo, versículos 5 al 10, en el monte de la transfiguración, Jesús ha tomado a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, y allí empezó ese momento, esa experiencia sobrenatural. Una de las cosas impactantes que allí se vivieron fue escuchar al Padre decir que tenía complacencia en su Hijo. Y era esa complacencia de saber que se estaba llevando a cabo la voluntad del Padre. Cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios y buscamos con todo nuestro corazón agradarle, el Padre se complace de nosotros. El Señor nos bendice y nos ayuda en medio de todo lo que nosotros estamos haciendo. Él nos escogió y nos escogió, mis queridos hermanos, de una manera extraordinaria. Nos escogió para la gloria de Él, para la alabanza de Él. Es un gran privilegio que tú y yo hayamos sido llamados por el Señor. No fuimos nosotros los que llamamos allí, cuando aún tú muchas veces has invocado al Señor, o si tú fuiste de aquellos que al entregarse al Señor primero invocaste su nombre y el Señor escuchó tu voz y te ayudó. No vamos a pensar que fuimos nosotros. Es Dios el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esa fe, esa esperanza que en lo más profundo de nuestro ser llegamos a tener en un momento determinado, vino a nuestra vida porque de una u otra manera Dios nos estuvo hablando. Y cuando la palabra de Dios llega a nuestras vidas, esa palabra de Dios que es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, produce fe. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Isaías nos dice a nosotros que el Espíritu de Dios fue puesto, fue dado. Mira, Él dice, he puesto sobre Él mi Espíritu. No va a hacer las cosas a su manera. El Espíritu Santo, lo dijo Jesús, no va a hablar por su propia cuenta, sino que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y lo dijo antes de morir en la cruz, antes de la resurrección, antes de esa obra maravillosa que nosotros, mis amados hermanos, disfrutamos hoy, como es la obra de redención, de salvación, de santificación, de sustitución, como es el hecho que tenemos esperanza, que nos vamos a encontrar nuevamente con el Señor, que Él fue a preparar lugar para nosotros. Él dijo, mientras estemos aquí en la tierra, el Espíritu Santo
Él va a ser nuestro guiador y va a mostrar y hablar a nuestras vidas todo lo que Jesús le diga que tú y yo debemos conocer. Pero aún antes de todas esas palabras que Jesús pronunció aquí en la tierra, el Padre está diciéndonos que Él, el Hijo, el que Él enviaría, aquel que amó al mundo, el Padre amó profundamente al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mismo Señor Jesucristo, sobre Él fue dado el poder del Espíritu Santo. Primera de Juan 3:8 nos dice que Él fue lleno del Espíritu para deshacer las obras del diablo. Lo afirma en el ministerio de poder del cual el libro de los Hechos en el capítulo 10 versículo 38 nos dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Y es que la obra de Dios en la tierra no podemos llevarla a cabo en nuestras fuerzas. La obra de Dios en la tierra se lleva a cabo llenos del poder del Espíritu Santo. De hecho, los discípulos no pudieron, después de la resurrección, llevar a cabo la obra de Dios sencillamente porque aún ellos no habían sido llenos del Espíritu Santo. De ahí que Jesús les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último, y en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. La iglesia ha sido empoderada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le ha dado su poder, sus dones, los ministerios. Y cuando nos descuidamos, pecamos, contristamos al Espíritu Santo, la obra del Señor se frena hasta que haya un genuino arrepentimiento en nuestros corazones y sigamos buscando el rostro del Señor y recibamos llenura del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es para ser testigos de la obra de Dios en la tierra, para llevar a cabo la gran comisión, cumplirla a cabalidad, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es tiempo para que la iglesia ande entretenida en programas, en eventos, en cosas que no realmente son necesarias, sino que la iglesia tiene una misión y esa misión es concreta, esa misión es para llevarla a cabo y es el cumplimiento de la gran comisión, es el anunciar las buenas nuevas, es hablar de Jesús a las almas que no le conocen. Todo el que está lleno del Espíritu Santo habla de Jesús. Si alguien dice estar lleno del Espíritu Santo y no habla de Jesús y no lleva a cabo la obra que Dios ha puesto en la tierra a la iglesia para realizar la tarea que nos ha sido asignada, entonces hay que revisar la llenura, cómo la estamos manejando. Pero el que está lleno del Espíritu Santo tiene un impulso interno que es la misma persona de Dios dentro de nosotros, llevándonos a cumplir. Por eso Isaías dice: he puesto sobre él mi espíritu, traerá justicia a las naciones, hablará las verdades. Por medio de la verdad, él va a establecer la justicia. En este tiempo presente va a traer a cada persona, le va a dar, si nosotros predicamos el evangelio, predicamos la verdad, se arreglarán muchas cosas, se pueden cambiar muchas situaciones, pero también está hablando proféticamente de los tiempos finales, cuando se establecerá el reino de Dios en la tierra. Él vendrá a gobernar durante el milenio por 1000 años y durante ese tiempo Él va a establecer un reino de justicia aquí en la tierra. Mis amados, estos tiempos son tiempos para llenar nuestro corazón de la palabra, para llenar nuestro corazón de la gracia más abundantemente en nosotros, orar, buscar y permitirle a Dios que haga su buena voluntad en nuestra vida. En segundo lugar, el profeta Isaías nos habla del carácter del siervo.
ese carácter afable, es el carácter amable, gentil, humilde que estaba y que está en el Señor Jesucristo. Mis hermanos, no se abriría camino el Señor por encima de otros, sino porque el Espíritu Santo que estaba en él iba a abrir todos los espacios para que él pudiera cumplir con lo que el Padre le había encomendado. Y es muy interesante, mis queridos hermanos, que Isaías nos habla de alguien que es manso. No alzará su voz, no gritará. No quiere decir que no hubiese fuerza en su predicación, que cuando Jesús estuvo aquí no confrontó a la gente que necesitaba ser confrontada. Pero él no buscaba ser reconocido por los hombres. En su carácter había otra cosa. En ese carácter amable, en esa mansedumbre del Señor, mis queridos hermanos, él habló a la gente con la autoridad de vida. Y aquellos que le escuchaban hacían la diferencia, notaban, hacían las comparaciones y decían: no habla como los escribas ni como los fariseos, habla como aquel que tiene autoridad. Lo que salía de los labios de Jesús tocaba el corazón de la gente. Discernía, sentía dolor por la humanidad. El Señor sentía compasión por sus ovejas. Estaban dispersas como aquellas que no tenían el pastor. Esta clase religiosa de su época no daba respuestas. Hacían largas oraciones muchas veces y despojaban a las viudas de sus pertenencias. No se dedicaron a escudriñar la ley del Señor. No quisieron tener un corazón abierto, sino un corazón complaciente a los hombres y a sus sistemas de leyes. Llegaron a expulsar gente de las sinagogas cuando Jesús sanó a aquel hombre ciego de nacimiento, del cual el Evangelio de Juan capítulo 9 versículo 1 nos habla. Y este hombre, a través de todo ese proceso, fue expulsado porque Dios a través el Señor Jesucristo le sanó de su vista, y al sanarle de su vista, la gloria de Dios se manifestó en la tierra. Y aquellos hombres no podían aceptar eso. La humanidad de aquella época, la gente de aquella época que se acercó con un corazón sincero al Señor, encontró en Él esa paz, encontró en Él esa vida, encontró en Él esa respuesta que estaban necesitando. Mis amados, Isaías nos dice en el versículo 3, no quebrará la caña cascada, una planta frágil. Y muchos dicen que crecen en pantanos espantosos. Y aún así el Señor la trataría con gentileza, que no la quebraría. Y esto es una forma figurada, es una forma que nos lleva a nosotros a ver la vida de muchas personas que están como la caña cascada, frágiles, que han vivido, que han soportado y que están pasando por situaciones difíciles y que a veces se han acercado buscando la ayuda de los demás y no la han encontrado, quizás de algunos líderes religiosos y no la han encontrado, pero no se han acercado al dador de la vida, que es el Señor. Y mira lo que nos dice aquí Isaías: Él no va a quebrantarla, Él no va a dañarla más, Él la va a ayudar. Mis queridos hermanos, Él ayuda hasta hacerle fuerte. ¿Sabes? Si tú has estado lastimado, has estado aplastado, has estado carente de fuerza, el que se acerca a Dios como la caña cascada no va a ser lastimado por Él, va a ser sanado, va a ser liberado, va a ser ministrado, va a ser lleno de su presencia, de su amor, de su ternura, de su dulzura en el corazón, esa dulzura de Dios que aleja la amargura, esa presencia que aleja los temores, esa paz que no puede ser quitada por el hombre a menos que el hombre abandone o al menos que el hombre se descuide, empiece a abrazar las obras de la carne.
pero cuando uno viene al Señor, Él nos da una paz que es totalmente diferente a la paz que el mundo ofrece. Pero también nos dice Isaías, no apagará el pábilo que humeare. Pábilo, la luz, la mechita de luz que hay, no la va a apagar. Él no lo desechará. Él soplará sobre el pábilo que humeare hasta que las llamas surjan de él. Y esto es para muchos de nosotros que tenemos más humo que fuego, que necesitamos que el Señor trate con nuestras vidas. Tenemos más humo que fuego porque muchos de nosotros tenemos poca oración, porque hay poco testimonio verdadero en nosotros, porque el desánimo ha hecho presa de nuestro corazón debido a las múltiples situaciones o a las diversas situaciones o a las noticias no agradables que hemos recibido. Y aquí el Señor nos está hablando que Él no va a apagar esa poca luz que tú puedas tener y que está a punto de fenecer allí, de apagarse un tal. Y Él quiere que te acerques a Él. Él quiere que yo me acerque para que podamos ser carbones encendidos, Pablo, que tengan la fuerza suficiente para alumbrar, para seguir hacia adelante con nuestras vidas y con la vida de otras personas que también nos están necesitando. Mis hermanos, ¿cómo nos ama el Señor? Amigo, ¿cómo te ama el Señor? No quiere vernos acabados ni destruidos. Él no quiere eso para nosotros. Él quiere que nos acerquemos, que vayamos a Él, manso y humilde de corazón, para que aprendamos de todo lo que Él tiene para enseñarnos a nosotros. Esa carga, ese pensamiento negativo que hay en tu vida, Dios no quiere que tú lo sigas consintiendo. Dios quiere que nos despojemos de toda carga y de todo pecado que nos pueda estar asediando, y que vayamos a Él, y que Él pueda conquistar tu corazón y mi corazón, y podamos seguir hacia adelante, mis queridos hermanos. Jesús ve el valor de la caña cascada y del pábilo que humea. Él no se va a cansar ni va a desmayar. Tú y yo nos cansamos fácilmente. Tú y yo podemos desmayar en un momento determinado de nuestras vidas, porque somos humanos, vasijas de barro que nos quebramos frente a cualquier situación. Porque muchas veces nosotros, amados, como humanos que somos, y Dios conociendo nuestra naturaleza, sabe que podemos cansarnos frente a una prueba, a un problema, a una situación que queremos ver que cambie, a veces no cambia. Pero el Señor no se va a cansar. El Señor no se fatiga. Él no maneja las cosas como tú y yo las manejamos. Él es todopoderoso. Él se mueve en las alturas, pero se mueve en la tierra también. Él se mueve en medio de los mares y se mueve en tu corazón y en mi corazón. Y es tiempo para que tú y yo nos acerquemos a Él y refresquemos nuestra alma en la fuente de agua viva que es el Señor Jesucristo. Muchos de nosotros estamos viviendo momentos que no debiéramos vivir por desobediencia y porque muchos de nosotros no hacemos el esfuerzo de acercarnos al dador de todas las cosas y llevar allí nuestras cargas y esperar en su presencia y esperar que el Espíritu Santo de Dios se mueva poderosamente en nuestra vida y disfrutar de esa presencia sobrenatural y empezar a tomar nuevas fuerzas. Iglesia, renueva las fuerzas como el águila que se renueva, como el águila que bota el viejo plumaje, que el pico torcido se eleva hasta lo más alto y en una roca da contra esa roca hasta que su pico vuelve a quedar en una posición muy agradable para seguir su tarea. Necesitamos renovarnos en el Señor. Si tú te renuevas en tus pensamientos con la palabra de Dios, nada ni nadie va a poder hacerte frente en todos los días de tu vida. El Señor le dijo a Josué, medita, capítulo 1 del libro de Josué, en la ley, para que te vaya bien, para que tú veas la bendición.
No desampares tu vida espiritual. Nútrete con la palabra, nútrete con la oración, nútrete escuchando la palabra a través de estos medios. Y si ya estás en condiciones de congregarte, congrégate, porque la palabra de Dios nos invita a no dejar de congregarnos. Cuando nos congregamos, nuestra vida se nutre espiritualmente. No es ir a una iglesia a tener un tiempo, un rato religioso, es ir a disfrutar del banquete espiritual que en cada reunión el Señor prepara para su pueblo. Y si aún en tu congregación, hermano, están en lo virtual, entonces conéctate y disfruta, porque el Señor es maravilloso y el Señor te quiere bendecir, tratar, ministrar, llenar. El Señor quiere darte a ti una renovación total. No te quedes como esa caña que está a punto de quebrarse totalmente. Ahí está el Señor a tu lado. Si tú sientes que ya te vas a apagar, ahí está el Señor diciéndote: no te voy a dejar si te acercas. Acércate. Aún sin acercarte, está ahí. Acércate para que recibas esa voz, esa ministración directa al corazón. El Espíritu Santo de Dios se está moviendo. Déjalo que llene tu vida. En tercer lugar, de los versículos 5 al 9, nosotros encontramos la promesa para su siervo. Así dice Jehová. Tremendo. O sea, no lo dice el hombre. Porque cuando el hombre habla por su propia cuenta es una cosa, pero cuando dice el Señor, y muchos de nosotros a veces decimos: yo creo en Dios. Sí, pero hay que creerle a Dios también. Y aquí hay algo que está garantizando la obra, y es que el que habló aquí no es Isaías, es el Señor. Así dice el Señor. Esto es un sello que está dando garantía a esta palabra. Dice: creador del cielo y quien lo despliega. El que extiende la tierra y sus productos. Porque la bendición de Dios es la que enriquece. Enriquece los suelos, enriquece la tierra, enriquece los cultivos, enriquece tu vida, enriquece mi vida. Cuando nosotros aprendemos a ver al Señor y aprendemos a movernos en la dimensión de que no somos nosotros solos, sino que es el Señor el que nos habla. Cuando esa palabra se articula en nuestra vida, y mira lo que dice: el que trae aliento al pueblo, el que está ahí con ustedes, mis queridos hermanos, y espíritu a los que por ella andan, por las que están en esta tierra. Yo soy el que te doy aliento a ti, dice el Señor. Así dice el Señor. Te he llamado en justicia. Tremenda palabra. Nos dijo: te he escogido. Ahora dice: te he llamado en justicia. Nada indebido en su llamado. No es como muchas veces algunas personas dicen a quien recibe a Cristo, que ya esa persona ha sido engañada, o a que esa persona ha abandonado su cultura religiosa o su sistema de valores. No, todo lo contrario. Cuando el Señor llama, Él justifica también a las personas. Cuando el Señor llama para salvación, nos hace justos a través de su Hijo. Cuando el Señor llama, su llamado para el servicio, Él también lo justifica. Dice: te he llamado en justicia. En Él no hay una sombra de injusticia ni de variación. El Dios nuestro es un Dios 100% creíble. Lo que Él va a hacer, lo hace, y lo hace con amor, y lo hace con poder, y lo hace para que los hombres sepan que no estamos solos, que Él está a nuestro lado y que con Él somos más que vencedores. Yo te he llamado en justicia. No hay engaño, hay verdad en Él. Y no solamente te he llamado en justicia. Mira qué promesa tan tremenda. Te sostendré por la mano. Verso 6. Cuando a uno Dios le dice: te voy a llevar de la mano.
Quizás usted recuerda cuando tenía sus hijos pequeños o los tiene. Y usted va a salir con ellos, van a cruzar una calle. El cruzar una calle con los niños, así usted en el momento no vea un vehículo de ninguno de los lados, siempre nos lleva a tomarle de la mano, porque no sabemos en qué momento puede aparecer algo que pueda poner en riesgo la vida de nuestros hijos. Hermanos, cuando Dios te ha llamado en justicia, Él conoce todas las luchas que tú vas a tener. Él conoce los enemigos que se van a levantar. Él sabe las circunstancias que vamos a enfrentar. Pero a Él hay algo aquí maravilloso que Él nos está diciendo, y es que sabiéndolo todo, Él nos toma de la mano y nos dice: yo estoy aquí. Y cuando uno toma un hijo de la mano, el hijo se siente protegido porque usted lo está llevando, porque usted lo está conduciendo, porque usted le está frenando en el momento en que debe frenar, porque usted lo está acercando más a ti si es necesario hacerlo. Pero cuando el Dios del cielo te toma de la mano, su mano protectora, su poder, hermanos míos, es algo que no puede describirse ni compararse con ninguna de las acciones de nosotros los humanos para con nuestros hijos o para con alguna persona que nosotros podamos proteger o guiar. Yo te sostendré. Y no lo va a hacer de vez en cuando. En todo tiempo, frente a toda circunstancia. Ahí está el Señor sosteniéndonos por la mano. Y dice algo más: te guardaré. ¿Sabe? Esto es para uno sentir tanto gozo que pueda decir usted que me está escuchando: gloria a Dios. El Señor nos guarda. Es el refugio seguro para nuestras almas. Es una torre fuerte donde el justo corre y está allí protegido. Usted y yo no estamos solos. Cuando alguien se levante contra usted, recuerde, usted y yo no estamos solos. Frente a cualquier calamidad que usted pueda sufrir, no estamos solos, estamos guardados por el Señor, estamos cuidados, estamos protegidos, mis queridos hermanos, porque el Dios del cielo y de la tierra, nosotros para Él somos su especial tesoro. Él nos cuida como la niña de sus ojos. Él nos dice que para Él no hay un pueblo que sea como nosotros. Su iglesia es su novia, y cuando uno está enamorado, tiene su novia, cuando uno tiene su esposa, para uno es especial, y uno lucha y uno se entrega y se sacrifica por amor, porque ama a esa persona, porque ama a la novia, porque ama a la esposa. Y Cristo ama a su novia, y Cristo cuida a su novia, y Cristo protege a su novia, y Cristo le brinda su refugio seguro. Y luego viene algo que es maravilloso. El Señor dice aquí, mis queridos hermanos: te he dado por pacto al pueblo por luz de las naciones. Estamos bajo ese nuevo pacto, que es el pacto de la sangre de Cristo Jesús. Y ese pacto nos dice que es un pacto inquebrantable. Pagó por ti, pagó por mí. Por eso Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Y cuando Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, estaba diciéndole a la humanidad: fui dado por pacto. Y ese hecho de ser la luz del mundo es para abrir los ojos de los ciegos. Y no está hablando de los ciegos físicos solamente porque el Señor lo hizo y lo puede seguir haciendo, dando sanidad física, sino la sanidad, la ceguera que está en el corazón de los hombres. La luz vino a este mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas. Y el Señor es la luz.
Y cuando Él nos dice a nosotros que somos la luz del mundo como su pueblo, es porque Él habita en nuestro corazón. Y si tú y yo somos la luz, nosotros debemos ser antorchas encendidas con el fuego del Espíritu Santo. No pábilos que se están apagando, sino pábilos que están encendidos, que están llevando por todas partes, alumbrando a este mundo caído, a este mundo perdido, con la luz del Evangelio de Jesucristo. Una iglesia que alumbra es una iglesia que conduce a las personas al camino, a la verdad y a la vida que es Cristo Jesús. Y aquí nosotros estamos viendo cómo Isaías habla de él para decir, para que saques de la cárcel a los presos. Indudablemente no está hablando de presos físicos. Aquí creo que está hablando, mis amados hermanos, de casas de prisión a los que moran en tinieblas, porque el pecado es una prisión para la vida del hombre. Hay una prisión que es la física, donde los hombres son castigados, son encerrados de acuerdo al delito que hayan cometido, y de acuerdo a ese delito hay leyes que les sancionan y les tienen allí por un tiempo pagando una condena. Pero cuando se trata de lo espiritual, quiero decirles que Él vino a dar libertad a los cautivos. Y si vino a dar libertad a los cautivos, tú y yo que vivimos en prisiones de oscuridad antes de conocer a Cristo, y tú que no lo conoces, que estás en una prisión que la causa el pecado, porque si tú estás en adulterio, estás preso por el adulterio. Si tú estás en la drogadicción, si tú estás, mis queridos hermanos o amigos que me escuchan, en el alcoholismo o en cualquier otra situación que es una adicción para ti, es una prisión de oscuridad que no te permite vivir en libertad y disfrutar de la vida que Dios ha preparado para ti. Dios no quiere verte prisionero del pecado ni de Satanás. Dios quiere verte libre de todo aquello que acaba con tu vida, de todo aquello que te tiene esclavo, de todo aquello que no te deja moverte con esa libertad con la que tú debes moverte, de todo aquello que te roba el sueño porque perturba tu conciencia, porque sabes que si has hecho lo malo delante de Dios, entonces tú no estás andando en la luz, y todo aquel que hace lo malo busca las tinieblas, no viene a la luz. Y hoy el dador de la vida, aquel que fue prometido, que fue dado como pacto a las naciones para que alumbrara, para que sacara a los presos de las casas de prisión, Él mismo te está diciendo a ti hoy, amigo que no le conoces, ven a mí, recíbeme, conviértete. El que conoce al Hijo tiene la vida y ha pasado de muerte a vida, y el que tiene al Cristo de la gloria vive en libertad, vive con el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Yo, Jehová, una vez más, el sello de garantía. Es una palabra confirmada y dada para la bendición de cada uno de nosotros. Haré cosas nuevas. Las cosas que anunció antes ya se cumplieron. Viene un tiempo de cosas nuevas. Y Dios las va a dar a conocer, las está anunciando antes que salgan a la luz. Él las hará notorias. Y Dios quiere hacer cosas totalmente diferentes con nosotros. Las hizo en medio de la humanidad. Todos esperaban un Mesías diferente. Todos esperaban un hombre que viniese de parte de Dios tipo David, un líder religioso, un líder militar, que les pudiera dar a ellos esa estabilidad aquí en la tierra. Y llega el Mesías totalmente nuevo. Alguien que nadie esperaba que viniese de esa manera al mundo. Jesús, prometido y enviado. Cumplida la promesa. Entonces ven a un niño que nace en un lugar donde no nacían sino aquellos que no tenían cupo en las posadas, de una manera
desprovista de pompo, de todo lo que el hombre quisiera, y aun estando allá en ese establo, estremeció al rey Herodes. Y aun estremeciendo al rey Herodes fue guardado por el poder de Dios. Y se cumplió la palabra de manera precisa, exacta, la palabra de Dios. Y hoy nosotros, hermanos míos, vemos que el Señor hizo las cosas nuevas en ese tiempo. Se cumplieron. Pero este tiempo de prueba que la humanidad ha vivido, Dios habla y dice, haré cosas nuevas. Dios nos va a sorprender con cosas nuevas, iglesia. Iglesia, Dios nos va a sorprender haciendo cosas totalmente diferentes y extraordinarias en favor de tu vida y de mi vida. Iglesia, tiempo de amores con el Señor. Tiempo de afinar el oído espiritual para entender lo que Dios quiere decirle a su iglesia, porque vendrán cosas nuevas. No es el tiempo para permanecer en las mismas cosas de antes. Las cosas de antes ya pasaron. Lo del año anterior pasó, lo de este año está pasando, pero vendrá un tiempo donde Dios va a hacer cosas nuevas y las va a hacer notorias antes de que salgan a luz. ¿Cómo las va a hacer notorias? Él sabe cómo hacerlo. No podemos adelantarnos a Dios porque Dios es muy sabio y Dios tiene un tiempo para todo. Pero tu vida, hermano que me escucha, hermana que me escucha, tú que estás orando, que estás clamando al Dios del cielo, quiero decirte que el siervo maravilloso que es el Señor, que sirvió en aquella época a la humanidad y que sigue intercediendo por ti y por mí, nos dice que Él va a hacer cosas nuevas. Y cuando Él las haga, la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida y en mi vida. Y entonces nos gozaremos y nos alegraremos. Y nosotros podemos seguir aprendiendo del Dios bueno, del Dios santo, de ese carácter afable y maravilloso del Señor. Y seguiremos sirviendo al Señor, porque para eso Dios ha llamado a su iglesia, para que le sirva, para que le adore, y al hacerlo pueda ver sus grandes maravillas en favor de tu vida, en favor de tu familia, en favor de la humanidad. Concluyo con este corto pensamiento diciendo: el mayor privilegio que tenemos los hombres es vivir para servir a los demás. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Iglesia, amigo, que Dios te bendiga y te guarde. Les invito a orar un momento. Y les invito para que usted y yo le demos gracias a Dios por este tiempo. Padre, gracias por tu palabra. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Gracias por cada hermano, por cada persona que te conoce. Gracias por el carácter apacible, por la manera como tú nos pastoreas y nos ayudas. Tu vara y tu cayado nos infunden aliento. Tú eres un Dios maravilloso, un Dios precioso. Gracias por hacer tantas cosas en favor de nuestras vidas. Pero sobre todo, gracias por la salvación tan grande que hemos recibido. Gracias por no dejarnos. Padre, yo oro por aquellos que están menguando en su vida espiritual para que crezcan, para que tú les ayudes, los que están desalentados, desanimados. Gracias, Señor, por tu pueblo. Gracias por aquellas personas que no te han recibido, pero que escuchan tu palabra. A ti, amigo, quiero decirte que el Señor Jesucristo te invita a que le recibas hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y puedes hacer esta oración conmigo. Repítela si tú deseas aceptar a Cristo. Dile: Señor, en este día te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por cada uno de mis pecados, cometidos desde el día en que tuve conciencia y que en esta naturaleza pecaminosa no he podido dejar de hacer muchas cosas que te ofenden. Pero hoy te acepto y pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado y empezar una vida nueva tomado de tu mano. Perdóname y escribe mi nombre
en el libro de la vida, en Cristo Jesús. Amén. Si hiciste esta oración de fe, puedes comunicarte al número que aparece en pantalla. Con gusto te atenderemos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que esta semana, a partir de hoy, sea una semana de rica y abundante bendición para todos nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Le damos gracias al Señor por su palabra, porque en ella Él nos exhorta, nos edifica y nos consuela. A usted gracias por acompañarnos y que el Señor le bendiga a usted y a los suyos. Hasta una próxima ocasión, si el Señor nos lo permite.